Bienvenidos a este espacio en el que, de acuerdo a los contenidos del tema octavo del Manual de Historia del Arte de la Baja Edad Media de la UNED, vamos a detener nuestra mirada sobre la pintura durante el siglo XV, un momento histórico en el que Europa comenzó a superar lenta y parcialmente los efectos de la devastadora crisis general de mediados del XIV, lo que significó un conjunto de profundas transformaciones sociales y económicas que sin duda determinaron la evolución de la pintura, que desde finales del siglo XIV adquirió un marcado cariz decorativo para, a mediados del XV, evolucionar hacia un naturalismo muy particular, de origen flamenco, y que muy pronto se extendería por todo el continente. La Edad Media, tal y como anunciaba el Quattrocento italiano, se aproximaba a su fin y la estética gótica dio sus últimos frutos en pintura durante el siglo XV, por lo que el panorama general de la pintura de este siglo presentará la característica de la convivencia de diversos sistemas de representación de la realidad, como correspondió a un momento de transición. La pintura gótica se transformó desde aproximadamente 1380. El dibujo se volvió llamativamente elegante y decorativo. Las figuras se estilizaron, formándose las siluetas mediante series de líneas curvas que también se trasladaron a las ropas. Los colores se hicieron brillantes y el tratamiento de los temas fantástico. En conjunto, la representación de la realidad que hicieron los pintores góticos desde estas fechas finales del siglo XIV parece tender hacia una idealización de lo bello. Se presentaron figuras humanas siempre jóvenes, a veces de forma sobrenatural, y siempre elegante y refinada. Nada más lejos de la cruel realidad en la que se hallaban inmersas las sociedades europeas, golpeadas por las guerras crónicas y por las recurrentes pestes vinculadas a la gran epidemia de 1348, por el hambre y por la fiscalidad de las reforzadas monarquías. La vida cotidiana fue un auténtico calvario para la mayoría de la población europea en esta fase final de la Edad Media. Pero precisamente por eso, el gótico internacional nos presenta hoy esta faceta de belleza, lujo y elegancia. Todo parece indicar que el componente de evasión fue esencial para la génesis de este estilo pictórico. Era necesario ver otro mundo y pensar que este era posible. Los comitentes, ahora nobles y burgueses enriquecidos, además de las monarquías y una parte de la Iglesia, optaron por encargar y comprar obras que apelaran a un mundo mejor que el que les había tocado vivir. El estilo parece tener su origen en la fusión de elementos procedentes de la escuela sienesa con el substrato existente del gótico lineal francés en el área sur de Francia, en torno a la corte papal de Aviñón. De repente, en los años finales del siglo XIV, aparecerán por toda Europa, fruto de los estrechos contactos entre los diversos reinos, una serie de obras con los rasgos comunes del gótico internacional o estilo 1400. La miniatura fue uno de los medios de difusión de las nuevas formas, al haberse convertido los libros ilustrados en un objeto de lujo, intercambiado y regalado entre los miembros de las clases privilegiadas en todo el occidente europeo. En el área cultural francesa, las cortes del duque de Berry o la de Borgoña encargaron este tipo de obras, especialmente libros de horas personalizados ex professo para el destinatario. Los hermanos Limbourg ilustraron algunos de los mejores ejemplos de libros con imágenes como la que vemos, que corresponde a las muy ricas horas del duque de Berry. Este libro de horas, realizado en 1410, constituye uno de los mejores ejemplos del gótico internacional. Los temas están tratados con la máxima elegancia y elitismo, como correspondía al propietario del libro. Los colores presentan una armonía muy estudiada y la representación del espacio, ya sean paisajes naturales o arquitecturas, nos remite a soluciones de origen italiano. Esta nueva corriente estética, como hemos comentado, se manifestará también con similares características fuera de Francia. En la península ibérica existirán ejemplos muy notables, como esta tabla de Sant Jordi, de Bernat Martorell, en la que el autor hizo un gran despliegue cromático,
sin descuidar cuestiones como la profundidad de la escena o la elegancia de las formas en la figura central del santo, consiguiendo un conjunto armonioso y perfectamente consecuente con la intencionalidad del estilo. En los territorios alemanes ocurría otro tanto. Se produjeron obras como este Paraíso de Frankfurt, en el que observamos nuevamente las características del Internacional, esta vez en un tema de raíz bíblica reelaborado al gusto cortesano por un artista anónimo, hacia 1410. Un tercer ejemplo que ilustra la homogeneidad de la pintura europea en este momento histórico lo constituye esta imagen del díptico de Wilton, obra inglesa realizada por un maestro anónimo con temple sobre tabla a finales del siglo XIV, en la que la Virgen María aparece rodeada de ángeles en una composición que destaca por el refinado cromatismo de la gama de azules. A mediados del siglo XIV apareció en los actuales Países Bajos una corriente filosófica, el nominalismo, como reacción al pensamiento que hasta ese momento había difundido la escolástica. El nominalismo afirmaba que no existe otro medio para acceder al conocimiento que la realidad, lo tangible. Los pintores flamencos y de otras partes del norte de Europa encontraron en esta idea una justificación poderosa para abordar sus obras, siempre desde una perspectiva abiertamente naturalista. Así fue como nació el que hoy conocemos como arte flamenco y que constituyó la segunda gran escuela pictórica del siglo XV en Europa. Desde finales del siglo XIV, los pintores flamencos enfocarán sus obras buscando no la idealización de los modelos, como hizo el gótico internacional, sino el realismo. Las figuras humanas y los retratos intentaron reproducir a personas existentes. Los objetos se plasmaron tal y como eran, y los espacios, paisajes o interiores, fueron tratados buscando la plasmación real de sus volúmenes. Estos objetivos de la escuela flamenca fueron posibles gracias al perfeccionamiento de una técnica ya conocida, pero que se desarrolló hasta niveles de máxima perfección y virtuosismo desde los primeros años del siglo XV en el contexto de los talleres gremiales flamencos. La pintura al óleo permitía un grado muy elevado de detalle en la pintura, que se realizó utilizando la tabla como soporte. Así, las calidades de los textiles o el vidrio se podían reproducir logrando un realismo que hoy identifica las obras de los pintores flamencos. Utilizando el óleo, desarrollaron la técnica de las veladuras, realizando pasadas sucesivas sobre superficies ya pintadas anteriormente, con lo que se conseguían efectos cromáticos de transparencia, hasta ese momento prácticamente imposibles de conseguir en la pintura. Los temas fueron también diferentes respecto de lo que se hacía en el gótico internacional, al ser distintos los principales clientes de los pintores, que ahora trabajaron de forma mayoritaria para una creciente clase de burgueses acomodados y no para las realezas o la alta nobleza. El primer exponente en el tiempo de la escuela flamenca es Robert Campin, quien trabajó en Tournai, conociendo la obra de los miniaturistas franceses, quien en cierto modo es tributario del arte de los flamencos. En 1425 realizó La Virgen con el Niño, una obra en la que aparecen rasgos estilísticos típicos de Campin, como los volúmenes contundentes de sus figuras y las caras anchas, pero además, aquí, inauguró una característica que fue común en algunos pintores flamencos, al incluir en la obra una serie de símbolos y metáforas que dotan a sus pinturas de una carga expresiva adicional mediante la adición de mensajes más o menos ocultos. En esta pintura en concreto, la cesta que existe colgada tras la Virgen forma el nimbo que señala su condición, y además existen alusiones al carácter divino e incluso al futuro del niño, como el cáliz de la derecha. Contemporáneo de Robert Campin, Jan van Eyck destacó como otro de los grandes maestros de la escuela flamenca, básicamente por unir una técnica minuciosa y de gran calidad a una gran imaginación en las composiciones de sus obras, a las que dotó de significados adicionales, tal y como también hacía Campin, aunque quizá llevando la inclusión de metáforas y mensajes ocultos a límites que superaban las intenciones de sus clientes. En 1434,
realizó el retrato del matrimonio Arnolfini, que constituye un ejemplo paradigmático de la forma que Van Eyck tuvo de entender la pintura. Nos encontramos ante una obra intensamente intelectualizada, donde los aspectos formales, entre los que hay que destacar el interés que Van Eyck puso en los espacios interiores, así como en el detallismo extremo de los objetos representados, hasta en el aspecto relativo a una multitud de mensajes velados, que incluyen juegos ópticos como el minúsculo autorretrato que de sí mismo hizo en el espejo. Aquí lo podemos ver. Resulta evidente, al margen de las interpretaciones de la simbología que se desplegó en estas obras, que en Flandes se producía en el siglo XV una pintura muy planificada y dotada del virtuosismo que el óleo y la capacidad de los pintores permitía. Un arte relativamente barato que se hizo para satisfacer los deseos de la potente burguesía comercial de la zona, hecho para ser observado muy de cerca y cargado de sorpresas en su significado, frecuentemente polisémico. Van Eyck fue probablemente el pintor que mejor supo comprender los deseos de su clientela, una de las claves de su enorme éxito en vida. Realizó también numerosos retratos, de entre los cuales hemos elegido este de Giovanni Arnolfini, pintado en fechas muy próximas al retrato del matrimonio que acabamos de ver. En este óleo queda clarísimo, el tratamiento realista que los flamencos dieron a la pintura, un realismo no idealizado, ya que, como se puede observar comparando este retrato con el del matrimonio Arnolfini, las facciones de Giovanni Arnolfini son exactamente las mismas. Si Campin y Van Eyck optaron por la intelectualización de sus obras en mayor o menor grado, Roger van der Weyden, discípulo de Campin en Tournai, representa una versión de la pintura flamenca sensiblemente más decantada hacia lo emocional y que explora sensaciones nuevas, hasta entonces nunca reflejadas en la pintura. Esta obra que ahora vemos, El descendimiento, es un óleo sobre tabla datado hacia 1436, en el que se aprecian algunas de las características comunes a los pintores flamencos, como la estudiada composición, la armonía en los colores, el virtuosismo en los detalles, pero además, en ella, se refleja una escena patética que el autor ha tratado con enorme dramatismo en las expresiones de los personajes. Esta tendencia hacia lo espiritual y psicológico de van der Weyden es su aportación personal a la escuela flamenca. Al contrario que el gótico internacional, la pintura flamenca tuvo una proyección de muy largo recorrido en la trayectoria del arte europeo, no exenta de profundas transformaciones respecto de su concepción original. Una serie de autores, y no necesariamente flamencos, conformaron una segunda generación que siguió en mayor o menor medida los presupuestos de la lógica pictórica flamenca. Son numerosos los nombres que sucedieron a los pintores, a los primeros flamencos o primitivos flamencos, como la historiografía los ha denominado. Entre ellos, cabe citar a Hans Memling, que dotó a su pintura de un tratamiento amable y elegante de los temas. Totalmente diferente fue la concepción que tuvo Hugo van der Goes de la pintura, tal y como podemos apreciar en este Pecado original, un óleo sobre tabla datado hacia 1468. Van der Goes imprime a sus figuras cierto carácter inquietante y atípico, un aspecto probablemente relacionado con su enfermedad mental, que lo aproxima al debate tantas veces comentado sobre el nexo entre el arte y las patologías psicológicas. Mención aparte merece la figura del Bosco, quien asimiló el humanismo procedente de Italia para adaptarlo al realismo de los flamencos, logrando a través de su tendencia a la caricatura un naturalismo expresionista muy del gusto centroeuropeo. En el Jardín de las Delicias, un tríptico en óleo sobre tabla datado hacia 1480 y especialmente valorado por Felipe II, aquí vemos un detalle, el Bosco llevó a cabo, tal y como podemos observar, una serie de innovaciones entre las que hay que destacar el uso de colores discordantes o la estética totalmente vanguardista que para algunos críticos
avanza incluso el futuro surrealismo. Aquí tenemos otro detalle de la misma obra, en el cual queda bastante clara la evolución que la pintura flamenca había experimentado desde los inicios de 1400 a las décadas finales del mismo siglo. La intensa intelectualización de las imágenes que Van Eyck y Campin comenzaron derivó en una explosión de mensajes complementarios en las obras del Bosco, quien no respetó siempre la fidelidad realista de las figuras, optando por plasmar lo onírico y fantástico dentro de un contexto teórico dominado por el uso de la ironía con un único objetivo, la moralización del observador. En la península ibérica del siglo XV se reciben las novedades flamencas, especialmente a través de dos focos, Valencia y Castilla. En Valencia, Lluís Dalmau, quien tuvo contacto directo con el arte flamenco en los Países Bajos y conoció personalmente a Jan van Eyck, realizó esta Verge dels Consellers en óleo sobre tabla, datado hacia 1443, que debemos vincular a la pintura de Van Eyck. Los personajes que aparecen en la obra muestran facciones perfectamente realistas e individualizadas, y el acabado técnico es propio, por su perfección, de un pintor conocedor de las novedades flamencas. Por su parte, en Castilla se producen obras de este tipo en dos focos principales: Burgos, con Diego de la Cruz, y Salamanca, donde trabajó Fernando Gallego, muy prolífico en la creación de retablos para iglesias castellanas. Con este espacio finalizamos la visión general del arte gótico en sus tres principales expresiones: arquitectura, pintura y escultura. En la próxima ocasión nos vamos a centrar en una realidad estética que estuvo muy presente durante la Baja Edad Media en los reinos peninsulares, el arte islámico, y su consecuencia, el arte mudéjar. Un lenguaje que se fusionó en diferentes grados con las producciones cristianas. Muchas gracias y hasta entonces. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.